invito a que me acompañes y hagamos una oración. Señor, en esta mañana bendecimos tu nombre. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Sabemos que tú tienes un propósito para nosotros. Tú nos has prometido una vida abundante y un lugar de bendición en nuestras vidas. A veces, Señor, no nos acercamos porque no queremos soltar, no queremos rendirnos. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu señorío y a bendecirte en todo momento grandemente. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace tiempo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador y fue un momento de gran gozo porque iba a estar con Él en la eternidad. Esas promesas de calles de oro, mar de cristal, eran hechas una realidad en mi vida porque había reconocido a Cristo como mi Salvador. Durante mucho tiempo estuve compartiendo el Evangelio y aquí en la iglesia había un ministerio de visitación al hospital y había un grupo de jóvenes adultos que nos sumamos, íbamos siempre bien contentos, animados a compartir. Muchas veces los resultados de compartir el Evangelio no eran lo que esperaba y me sentía un poco consternado porque ¿qué está pasando? Algunos aceptaban con gozo, otros me dijeron: Beto, ¿qué te pasó? ¿Te lavaron el coco? La verdad es que hubo gente que no quiso conocer el Evangelio y entendí que el Evangelio es la obra que hace el Espíritu Santo. Nosotros compartimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador y es entonces el Espíritu Santo quien empieza a obrar. Y dice Jesús: ninguno de los que tú me enviaste se perdió, y al que tú me envías yo no lo rechazo. Entonces empecé a orar y a depender un poco más en ese sentido de que la obra es del Señor. Pero cuando llegas a Cristo y hay salvación en tu vida, pues estás contento. Estarás en la eternidad fuera, lejos del lago de fuego, donde será el lloro y crujir de dientes. Estarás con el Salvador. Pero aquí en la tierra el Señor ha prometido grandes bendiciones. Y en la lectura bíblica que tuvimos hace un momento, decía: si tú haces esto, te bendeciré grandemente, en todo te prosperaré. Fueron 14 versículos, una lectura muy larga, pero eso es lo que Dios ha prometido. Y en la Biblia nosotros encontramos cantidad impresionantes de promesas que podemos nosotros creerlas y adjudicárnoslas, pero las promesas llevan una condición. Y si recuerdan, hace tiempo predicaba el pastor Limón acerca de las premisas y las promesas. Yo te prometo esto solo si tú cumples lo otro. Entonces, nosotros, esa vida abundante que queremos vivir, realmente no la vivimos aquí en la tierra porque no hemos aprendido a sujetarnos a Dios y a vivir en obediencia. Y es un tema difícil de tratar, les digo la verdad, porque nuestra naturaleza es siempre huir de Dios. Nuestra naturaleza no es ir hacia Él, es Dios que se encarga de traernos. Pero las promesas están ahí y Dios quiere que nosotros nos apropiemos de esas promesas. A lo largo de la historia, todo el pueblo de Dios ha desaprovechado esas promesas maravillosas que te permitirían vivir esa vida abundante. Y en esta mañana vamos a ver cómo la sujeción es un lugar de bendición. La sujeción a Dios es un lugar de bendición. Cuando vienes a Cristo, no solo lo recibes como Salvador, sino como Señor. Ahora, ¿qué significa reconocer a Cristo como Señor? Cuando recibes a Cristo, el Espíritu Santo mora en ti y empieza
a mover tu corazón, a mover tus pensamientos, para que tengas una convicción de obediencia a Él. Dice Jesús: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Cuando usted dice allá en el cielo, me dirá: Señor, Señor, allá en tu nombre hice esto, saqué demonios. ¿Qué va a decir Jesús? Apartaos de mí, no los conozco. Pero sí le decíamos: Señor. Cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida, viene la obediencia a la palabra. Eso implica que debemos meternos y estudiar en la palabra de Dios para que nosotros podamos ser alimentados, pero no nada más leerla, sino realmente aplicarla. Ahora, el reconocimiento del señorío de Cristo también implica obediencia al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas poco a poco. Y el Espíritu Santo te redarguye y te hace ver lo que estás haciendo, si estás mal. Platicando con el pastor, le explicaba que uno de los problemas que tengo cuando ando deslizándome de la palabra y ando de desobediente es que me da una contractura física en la espalda. Es una forma de que el Señor me está llamando la atención. Créanme, llevo más de mucho tiempo ya que no tengo dolor de espalda, porque he estado tratando de sujetarme. Este tema me lo asignaron hace 3 meses. Por alguna razón no se había podido dar la presentación, pero cuando te empiezas a preparar para presentarlo, el Señor empieza a moverte, a jalarte las orejas y decirte: tienes que. Y miren, el tema de la sujeción es difícil porque no nos gusta nosotros sujetarnos. Ahora, no es una obediencia obligada, es una obediencia que surge del corazón y es el Espíritu Santo quien empieza a obrar, pero cuando estás completamente rendido a Él. Normalmente, gracias Señor, ya soy salvo, nos vemos en la eternidad. Y no queremos nosotros entregarle aquí en la tierra todos nuestros problemas, sino queremos nosotros seguir haciendo todo lo que nosotros hemos planeado. No queremos dejar algunas cosas, algunos satisfactores que nos caen bien, porque pensamos que nosotros podemos hacerlas de alguna forma mejor. Ahora, hay una diferencia entre sujeción y obediencia, y quisiera que tomaran nota. Sujeción es actitud de corazón. Sujeción es actitud del corazón. Y obediencia es la conducta externa de esa actitud. Ahora, ¿de dónde surge la sujeción? Primero, de la fe, que estás creyendo que el Espíritu Santo está obrando y por naturaleza el Espíritu te hace que obedezcas. No puedes decir que eres si no estás haciendo lo que dices ser. Ahora, el conocimiento de creer de Dios es parte fundamental. Tú crees a Dios lo que Él dice ser. Si no le estás creyendo a Él, no puedes sujetarte. Él dice que es soberano, que Él es rey, y como tal debemos responder como siervos que somos. También la sujeción viene de que sabemos que Él tiene el control absoluto de todas las cosas que pasan en tu vida. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas, pero Él tiene un propósito al final de esto y todo lo hace por amor. Esos propósitos de Dios son buenos, créeme, son buenos. Todo lo que sucede en nuestra vida es para nuestro bien y es para que alcancemos madurez y plenitud en Cristo. Y Él nos llevará a nosotros de victoria en victoria. Cuando hablamos de reconocer el señorío de Cristo, pienso yo en la rendición. Me tengo que rendir, y entonamos hace rato ese himno maravilloso: yo me rindo a Él. Pero ¿qué es rendirse? Rendirse es doblegarse, es reconocer que Él es soberano. Eso es importante para nuestras vidas, reconocer que Él es soberano. Quisiera que en tu mente estuviera plasmado que la sujeción es un lugar de bendición en tu trabajo, en la escuela, en la iglesia. Quisiera que te llevaras en la mente que la sujeción a Dios
es un lugar de protección. Porque Dios nos cuida, Dios nos quiere. Los 10 mandamientos que Dios puso son para nuestra protección. La sujeción a Dios es un lugar de madurez y plenitud. ¿Sí te has dado cuenta que la edad no es garantía de madurez y de plenitud? Yo he visto jóvenes aquí en la iglesia muy maduros y viviendo una vida plena porque se han sujetado. Y he visto viejos que no viven así. La sujeción a Dios es un lugar de victoria. Dios prometió esa vida abundante y Él quiere llevarnos a nosotros de victoria en victoria. Y la sujeción a Dios es un lugar de honra. La gente se da cuenta de tu conducta. La gente te observa y por eso te honra, porque vives conforme a lo que Dios dice. Pero más que eso, tú honras a Dios cuando vives en sujeción. Algo que no nos va a gustar ahorita a nosotros es el pasaje que está en Romanos 13 del 1 al 2. Si quieres acompañarme a leer, por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios lo ha establecido, y la sujeción es un lugar espiritual diseñado por Dios y significa ponernos bajo la autoridad de Dios en cada lugar. En cada persona nosotros reconocemos quién es la autoridad y debemos someternos a ella. Ahora, la sujeción y la obediencia no es una actitud ciega. Encontramos a Jesús en Mateo hablando. Mateo 23 del 1 al 7 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús le está diciendo: todo lo que les digan los escribas y los fariseos, que son la autoridad, ustedes tienen que hacerlo. Todo lo que les digan, guardáis, hacedlo, pero no hagan como ellos. Más adelante en ese mismo texto viene la reprimenda que les da Jesús. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Dice: cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hipócritas que hacen cargar cosas que ustedes no pueden llevar, sepulcros blanqueados. Jesús les da la tremenda reprimenda, pero dice que debemos obedecer a la autoridad. Así que todo lo que os digan, guardáis y hacedlo. Partiendo de esto, quisiera que viéramos 5 áreas importantes de donde el Señor no guarda silencio, sino hace énfasis en que nosotros vivamos la vida en sujeción y obediencia. Primero, las autoridades. Leímos hace un momento en Romanos 13 del 1 al 12, solo Dios puede dar la autoridad a una persona, y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Es Dios quien les ha dado el poder y Él los ha colocado ahí. Dice: por lo tanto debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. Hay un expresidente que está convocando a no hacer caso a la cuarta transformación. No debemos hacer eso, debemos orar por ellos. Debemos orar por ellos. Nadie puede violentar la autoridad. ¿Qué dice ahí? Quien se oponga será castigado. Y las autoridades son puestas por Dios. Por Dios. Cuando estaba estudiando este pasaje, estaba recordando el momento en que Jesús estaba siendo juzgado ante el gobernador Poncio Pilatos, y toda la gente, los principales, lo acusaban y él no se respondía, y les decía Poncio Pilatos: oye, ¿no dices nada? ¿No sabes que soy yo quien te puedo liberar? Jesús le respondió:
Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús reconoce que ellos son la autoridad, pero sabe y le explica que esa autoridad es puesta por Dios. Y miren el pasaje que dice en Daniel 2:21: tú eres el Dios de la historia, todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. A unos los haces reinar y a otros los quitas del trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Donde tú te encuentras no hay lugar para las sombras, porque la luz eres tú. ¿Te das cuenta lo hermoso de que todo está bajo el control del Señor? A unos haces reinar y a otros quitas el trono. Quien está gobernando actualmente, Dios lo puso. Quien estaba, Dios le quitó el gobierno. Ahora, dice ahí mismo el versículo: quien se oponga será castigado. Y eso no nos gusta, pero la autoridad nos infracciona. Si tú te pasas el alto, el tránsito te da tu multa. Si tú cometes una infracción, cualquiera que sea, y vemos de alguna forma circulando camionetas nuevas, blancas, grandotas, que dice Guardia Nacional, con unos elementos así de grandes, bien fornidos y con armas grandes, porque quieren inhibir de alguna forma la desobediencia. ¿Qué haces si te agarran ellos cometiendo una infracción? Te van a castigar, te van a castigar. Aunque la autoridad pudiera parecer tirana, debemos nosotros sujetarnos a lo que dice la ley. Y hablando de tiranía, me acordaba de cuando era chico. En la escuela llegué tarde una vez al salón y había una maquinita para sacar punta a lápiz, y no tenía yo ya punta para sacarla, y no podía tomar nota, y la maestra pues allá si en aquel tiempo sí nos jalaban de aquí, nos pegaban con el borrador, nos sacaban al sol con unos libros, y entonces había castigo, y si no tomaba la nota me iba a ir mal. Y la maestra sentía que era una tirana. Le dije: maestra, ¿puedo pararme para sacarle punta al lápiz? Dice: sí, puedes pararte, pero no tienes mi permiso. Tirana, tirana. Si me paro me hubiera de alguna forma castigado, ¿no? Andaba buscando cómo hacerlo. Ahora, eso es con respecto al área de las autoridades, pero también el Señor no guarda silencio y establece que la sujeción del esposo a Cristo, así como la esposa a su esposo, trae un lugar de bendición en el matrimonio. Dice Efesios 5:22. Acompáñame a leer, por favor. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo. Así como la iglesia se sujeta a Cristo, los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. ¿Era otra versión? Miren, sin duda alguna, este pasaje ha sido de los más mal interpretado, incluso por cristianos, y hay algunos maridos que dicen: ya ve, ahí dice que te tienes que sujetar, yo soy quien manda aquí. De eso, de alguna razón, han dicho que la Biblia es misógina, que sobaja a la mujer y que autoriza el machismo. La verdad es que es todo lo contrario. Es la cultura judeo-cristiana quien pone a la mujer al lado del hombre. Si tú echas un vistazo a las otras culturas o a otros países, como en Afganistán, el Congo, la India, Pakistán, la mujer es considerada menos que nada. Allá, aquí no. Y Jesús dice:
y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Jesús está diciendo que los dos son uno y por lo tanto son iguales. Luego dice Pablo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En el curso de amor y respeto descubrimos con este pasaje bíblico que esa es la fórmula perfecta para que un matrimonio sea grandemente bendecidos, porque la mujer anhela ser amada. ¿Cómo? Con ese amor con el que Cristo murió por nosotros en la cruz. Y el hombre anhela ser respetado. Y ni uno ni el otro cumplen eso, por eso están los problemas y las cosas de la greña. Pero esa es la fórmula perfecta: amor y respeto. También dice Pedro: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Debemos tratar a nuestra esposa como vaso más frágil. Y me gusta que cuando están montando la mesa y la cristalería fina, las cuidan ponerla para que no se vaya a quebrar. Así debemos de tratar a nuestra esposa. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces la tratamos como si fueran trastes del peltre, ¿verdad? Que aguantan todo, y no es así. Ahora, díganme ustedes si es verdad que la Biblia es misógina, que sobaja a la mujer y que autoriza el machismo. No, Dios pone a la mujer al lado. Si es cierto, Dios hizo primero a Adán y después hizo a Eva. Y de alguna forma el esposo es responsable de la vida espiritual de la casa. Te hago una pregunta. Si esta noche fuera Jesús a tu casa y tocara el timbre: hola, buenas noches, soy Jesús de Nazaret, quiero hablar con el esposo, ¿qué pensarías? Híjole, viene a que rinda cuentas. Soy responsable. El Señor sabe que me dio una responsabilidad y tengo que atenderla. Pero si de alguna forma llegara y preguntara: quiero hablar con la esposa también tiene que rendir cuentas, pero seguramente la esposa se quejaría del esposo y haría una lista tremenda donde de veras estaríamos en problemas. Pero si de alguna forma confesaste tus pecados, ya están en el fondo del mar. Ni con grúa, que dijo, no se pueden sacar, ya están allá. El Señor ya no se acuerda. Ahora, también el Señor tiene instrucciones y no pasa por alto que las enseñanzas cristianas a los hijos en edad temprana traerá el cuidado de los padres en su tiempo, vivirán en la sujeción y obediencia, y será la familia un lugar de bendición. Ya vimos autoridad, ya vimos matrimonio, y ahorita vamos a ver familia. Acompáñame a leer, por favor. Hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo, y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento, que va acompañado de una promesa, es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, y así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Es hermoso, es el primer mandamiento con promesa: cuida a tu padre y a tu madre y vivirás larga vida. Va larga vida. Y a nosotros nos corresponde como padres educar a nuestros hijos con estas enseñanzas que la Biblia nos da. La familia es la base de la sociedad y el enemigo está encargado de destruirla. De verdad, la familia se destruye por violencia familiar, por cuestiones económicas, por adulterio,
etcétera, etcétera. Pero eso no está dentro del plan de Dios. Una vez que se juntan, serán marido y mujer, son una sola carne para toda la vida. No hay razón, no hay argumento válido. Le preguntaban a Jesús, pero ¿por qué Moisés le dieron carta de divorcio? ¿Por qué autorizaron las cartas de divorcio? Por la dureza de tu corazón. Pero en el principio no fue así. No hay razón alguna para que un matrimonio se separe. Y el matrimonio es la fuente de la familia. Y de verdad es triste ver matrimonios que se están divorciando. A veces se requiere consejería y de verdad hay que tomarla, porque la familia es base de todo esto. El problema de eso es que criamos hijos con algunos problemas que vienen arrastrando un bagaje emocional, que vienen y repiten patrones, y al rato lo mismo que vivieron en su matrimonio lo viven en sus hijos, y así se va, así se va. Es importante, el Señor no guarda silencio y por eso quiere que la familia viva y da instrucciones. La cuarta, el trabajo. Dice, ese texto es un poco largo, dice: esclavos y esclavas, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos, y obedézcanlo con respeto, sinceridad y de buena gana, no como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Eso deben hacerlo en todo momento y no solo cuando sus amos los estén viendo. Ustedes son esclavos de Cristo, así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, como si lo hicieran para el Señor y no solo para sus amos. Pueden estar seguros de que el Señor premiará a todos por lo bueno que hayan hecho, sin importar que hayan sido esclavos o libres. El trato justo y respetuoso, trabajo bien hecho y bien remunerado, permitirá buen trato entre empleado y patrón. Y en sujeción y obediencia, el trabajo también será un lugar de bendición. Muchas veces no quieres llegar al trabajo porque tu jefe es un ogro, te está esperando con un altero de papeles que atender. Aparte te regaña, no te deja salir a la hora, no te paga las horas extras. El Señor está viendo todo eso, todo eso. De verdad, el Señor no guarda nada y en algún momento lo reclamará. Y dice, mire, Proverbios 11:1: cuidado con lo que haces, cuidado con lo que dices. Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados. No eres como que yo hago, como que trabajo y tú haces como que me pagas y ahí nos las vamos llevando. No, el Señor está observando. Quinto y último, la sujeción, obediencia y consideración de los que sirven alegremente traerá un lugar de bendición a la iglesia. Acompáñame a leer el texto que dice ahí. Obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que pase a ustedes. Leemos aquel texto, ¿verdad? Va de nuevo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí en Jesús de Nazaret no hay quejas, ¿verdad? La verdad, no hay queja de nada. Dice ahí, porque esto no es provechoso. No es provechoso. Cuando compartimos el evangelio, hay gente que se convierte y es un mandato que se congregue en algún lugar. Por eso el Señor ha constituido pastores, maestros, evangelistas, servidores, y hay muchos ministerios donde trabajar, y todos lo hacemos aquí en la iglesia. Es importante que reconozcamos el trabajo de aquellos que están haciéndolo, porque no olvidemos que también son puestos por Dios y requiere de verdad de mucha oración. La función de esas personas que trabajan alegremente es para que todos lleguemos a la unidad perfecta conforme a
la estatura de Cristo Jesús. Casi concluyo. El desafío para cada uno de nosotros es vivir una vida como iglesia y personalmente en sujeción y obediencia. Pero todo esto no se va a dar si no doblamos rodillas. Debemos rendirnos a Cristo como nuestro Señor y reconocerle su señorío. Una de las marcas de una iglesia en Cristo, una iglesia saludable, es la oración. Para poder vivir en sujeción y obediencia debemos orar todos los días. Allá afuera tienen un devocional con el que puedes empezar, y ahí viene acompañado de una lectura bíblica y la oración. Pero también tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos el desafío de leer el Nuevo Testamento hasta diciembre, entiendo. Pero el año que viene queremos desafiar a toda la iglesia a leer la Biblia en un año. Imagínate todos nosotros leyendo la Biblia en un año. ¿Cómo seremos nosotros verdaderamente alimentados? Ahora también el Señor nos da instrucciones. Si vamos a orar, nos pide el Señor que oremos. Dice Timoteo: en primer lugar recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos y obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y que sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo hombre. No deja cabos sueltos. Dios quiere que oremos y nos dice cómo y por quiénes debemos orar. Y la oración es fundamental en nuestra vida. Si queremos vivir sujetos, debemos vivir en oración. Con eso termino. Dice: Dios tiene muchos lugares de bendición y quisiera que te quedaras con ellos. Un lugar de bendición es un lugar de protección, madurez y plenitud, un lugar de victoria, un lugar de honra, siempre y cuando nosotros vivamos sujetos y obedientes. Debemos reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Rendirnos a Él es reconocer que Él es soberano de nosotros. Hay cosas que no nos permite rendirnos a Jesucristo, cosas que no queremos dejar, y el enemigo ha creado muchas trampas para que no puedas vivir esa vida plena y abundante que el Señor te quiere dar. Quiere impedir que no tengas esas promesas. Y me llama la atención la trampa del mono. La trampa del mono es verdaderamente muy ilustrativa. Tú consigues un botellón de esos de vidrio, haces un pozo, o ni siquiera necesitas hacer el pozo, pero bueno, pones dentro del botellón una manzana o un plátano. Cuando el mono se acerca, él es atraído, la curiosidad, y entonces el mono mete la mano porque ya vio lo que hay dentro, es algo que le atrae, algo que no quiere, que quiere tener. Mete la mano y cuando la sujeta, su mismo puño y la pieza que agarró no le permite salir, y entonces está atrapado, está preso. Llega el cazador y lo agarra fácilmente. Muchas veces nosotros estamos atrapados en la trampa del mono porque no queremos soltar algunas cosas que no nos dejan reconocer el señorío del Señor Jesucristo. Cuando nosotros soltemos eso que nos tiene atrapados, podremos entonces rendirnos a Él
y vivir esa vida plena y abundante que Él quiere darnos a nosotros. Podremos entonces aprovechar todas las bendiciones y promesas que están, porque estaremos rindiéndonos a Él. Yo te invito a que analices. Tú sabes qué es lo que tienes que no te deja rendirte a Él: tu trabajo, tu prestigio, el dinero, alguna droga, alguna adicción, no lo sé, pero hay que soltar. Si no sueltas, no podrás ser libertado, y entonces no podrás gozar de las bendiciones que Cristo tiene para nosotros. Oremos. Señor, en esta tarde, gracias por la bendición que nos diste de estar en este lugar y compartir. Sabemos que tú tienes promesas hermosas y maravillosas al alcance de nosotros, y necesitamos rendirnos, soltar todo aquello que nos impide reconocer tu señorío. Bendice a cada persona aquí presente, Señor. Sé con ellos, guárdalos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.